Buen día, vamos a comenzar. Vamos a tratar de comenzar esta parte, ¿m? De nociones de probabilidad. No vamos a extendernos demasiado, porque en sí, la noción de la probabilidad tiene teoría de conjuntos, tiene técnicas de conteo, tiene distribuciones de probabilidad, ¿m? Y dentro de eso tiene distribuciones muestrales, muchas más cosas. Pero hablaremos un poquito de lo básico de probabilidad, que significa, que me imagino que la mayoría sabe un poco. También vamos a hablar un poquito de las teorías que de repente han visto en conjuntos y también recordar un poco las técnicas de conteo. ¿Que para qué sirven? Ya lo vamos a ver de a pocos. Primero, hay que ver un poquito sobre nociones de probabilidad. Vamos a las generalidades, conceptos básicos. Como deberíamos saber, y todo profesional sabe, la estadística está muy relacionado con la probabilidad. Sí, prácticamente yo puedo decir que la estadística es probabilidad, nada más. ¿No? Te da muchas más cosas, pero en sí la estadística, entre más sabemos, más de probabilidad tenemos que conocer. De repente no tanto el ámbito matemático, que tipo de conteos, permutación, variación, regla de multiplicación, adición. No tanto en esa parte, esa es como la parte inicial, una parte básica de aprender. Pero entre más complejo la estadística, más debemos saber sobre probabilidades, saber lo que significa para tomar una buena decisión. Eso lo vamos a ver en muchas cosas, ¿no? Básicamente la toma de decisión de cualquier empresa o de cualquier negocio, o de repente también en ciertos proyectos. Ahí dice que tiene aplicaciones en economía, administración, ciencias sociales, ciencias de la salud, ¿no? Cuando hablamos de probabilidades, también tiene el hecho de que más adelante vamos a ver un poquito de que gracias a una muestra yo voy a poder hacer conclusiones válidas. ¿Mm? Pero hay que saber que esas conclusiones tienen una probabilidad de ser ciertas o de equivocarme. Hay muchos que piensan que ya hice mi investigación, ya tomé cualquier técnica y yo estoy en lo correcto. Eso es lo peor que a veces hacemos. Y a veces, sin saberlo o sin conocer, esas tesis que están con malos pasos están en revistas, ¿sabes? ¿Mm? Por eso nosotros hay que leer un poquito y saber más antes de simplemente copiarnos de alguna tesis o de una investigación. ¿Mm? Porque puede ser la mala suerte que me esté copiando de una tesis que tenga errores, porque justo el que trabajó se olvidó o no conocía. A veces hacemos cosas indebidas, hablo de las investigaciones porque no conocemos. Hablo de mi tesis, tiene varios errores porque en ese tiempo no conocía ciertas cosas o me habían dicho ciertas cosas que no son ciertas. Pero entonces, si yo tengo una población, tengo una muestra, yo puedo inferir lo que está pasando, pero con técnicas correctas. De repente uno puede aplicar cualquier técnica, pero esa técnica es incorrecta y la probabilidad de que tú estés en lo cierto ya no es válida. Tú dices, no, la probabilidad que yo esté en lo cierto es del 99%, del 95%, pero has usado la técnica incorrecta. Entonces, no sirve para nada lo que hemos hecho.
¿Mm? Comencemos con lo básico. La probabilidad se ve en los juegos, básicamente. En los juegos es donde se empezó a ver la probabilidad, en los juegos. Anteriormente en las culturas, si no me estoy equivocando, raspaban los tobillos de algunos animalitos, ¿sí? Y les hacía ciertos huequitos o ciertas marcas. ¿Para qué? Son los primeros dados, los primeros juegos de dados. ¿Mm? Y poco a poco así nació la probabilidad. Dicen que básicamente nació con los juegos, pero se aplica en todo. ¿Mm? Se aplica en todo cuando tomamos una decisión en base a muestra, cuando jugamos, cuando podemos aprobar el curso o no aprobar el curso. De repente la probabilidad no se aplica a eventos determinísticos, pero sí es cierto, que más adelante vamos a ver. Acá te dice que hay que separar la palabra posibilidad con probabilidad. Según el autor, o varios autores, nos dice que posibilidad es diferente a probabilidad. Tienen en común algo, tienen cierta similitud en algo, pero no es lo mismo. Ahí te dice que la posibilidad es los defectuosos sobre los no defectuosos. Se podría ser. Pero la probabilidad es el defectuoso sobre todos los casos posibles. Es como decir que nosotros tenemos por aquí, ¿sí? Tenemos A, B, C, D. ¿Sí? Profe, no se ve lo que escribe. ¿Eso ve? Ya, ahí sí, ya. Tenemos A, B, C y la D. ¿Y de cuál es la probabilidad de sacar una A? Ajá. La A solamente hay uno. ¿Y cuáles son los casos posibles? A, B, C, D, 4. Facilito, creo que eso ya lo saben. Muy fácil. Eso es lo que nosotros vamos a dedicar, a estudiar la probabilidad de la ocurrencia de algo. A veces sí, a veces, y también me incluyo cuando uno era estudiante. "Profe, ¿por qué te enseña tan básico? Vayamos a lo que vamos a aplicar, a lo que podemos ver más adelante". Sí, en parte tienen razón, pero por eso estoy haciendo partes pequeñas de probabilidad y de ahí irnos a la aplicación. Porque si de frente voy a la aplicación, como usted no sabe de dónde proviene todo eso, genera más duda. Pero, profe, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? Y como no sabemos de dónde proviene, ¿qué hacemos después? Aplicamos cualquier técnica erradamente. Si como nosotros no sabemos cómo proviene, cómo se hizo, el error que se comete en varias investigaciones es aplicar cualquier técnica a mis datos, aunque la técnica sea errónea, porque como yo no tengo ese requisito de saber lo básico, nosotros nos confundimos o podemos equivocarnos. Vamos a estudiar un poquito sobre la definición básica de probabilidad. Te dice aquí que la probabilidad está asociada a un suceso o un evento aleatorio. ¿Mm? Un evento aleatorio. ¿Mm? Que está en medida, ¿mm? o está medida de 0 a 1. ¿Mm? Es importante grabarnos que la probabilidad de 0 a 1, porque a veces nosotros, profe, es obvio, sí, 0 a 1, pero a veces nos pasa que hacemos cálculos y me sale 1.5, y como yo por rapidez o por acabar rápido el examen no me doy cuenta que algo cometí un error. 1.5, pero la probabilidad varía de 0 y 1, entonces algo me he equivocado. Siempre en la cabeza tengo que llevar que la probabilidad es de 0 y 1. Si me sale más o menos de esa cantidad es porque algo me equivoqué. ¿Sí?
La estadística presenta un método para la toma de decisiones frente a la incertidumbre y como tal está basado en probabilidad. ¿Mm? Pues la probabilidad es la medida de la incertidumbre y de los riesgos asociados a ellos. O simplemente podría decir que la probabilidad es el hecho, ¿sí? Perdón, es el porcentaje de ocurrencia del suceso que yo estoy buscando de repente. ¿Mm? Ese sería las palabras más sencillas, pero las palabras un poco más concretas sería, puedo repetir, ¿sí? Que la teoría de probabilidad, ¿mm?, está bien amarrada a la medida de la incertidumbre y a los riesgos asociados a ellas, porque a veces cuando tomamos una decisión, tiene riesgo esas decisiones. ¿Mm? Tenemos un riesgo, pero hay que retroceder un poquito más. Los estudiantes deben saber, ¿sí? O deben aprender antes de ver riesgos, antes de ver la probabilidad normal, la discreta o continua, qué sé yo. Debemos aprender, ¿mm?, el procedimiento estadístico para la toma de decisiones, ¿mm?, que debe tener un concepto claro sobre la teoría de probabilidad. ¿Mm? Entonces, antes de nosotros, usted de repente irse a tomar una decisión o buscar hacer su tesis, esto de una empresa o un negocio, hacer teoría de decisiones, una teoría de decisiones, porque muchas veces, sí, tristemente, hay cursos que se llama teoría de decisiones. Así, teoría de decisiones, he visto varios cursos. ¿Y qué hacen? Agarran un libro que te dice qué decisión tomó el gerente, qué hizo tal persona, pero no te enseña a tomar tus decisiones en tu propia realidad, en tu propio mundo. No te enseña, sino te dicen como lectura. O el otro peor que yo he visto, yo estuve sentado, dice, ¿cómo? Vamos a abrir una empresa aquí, ¿cómo tomo la teoría de decisión? A ver, pienso en los pros y los contras y lo pongo en un papelito y ya está. Eso es mentira. Ese de tomar pro y contra podría ser el inicio, sí, podría ser un inicio, pero que eso sí ya me toma de decisiones es incorrecto. Si tú no ves probabilidades en la toma de decisiones, estás dando un salto de fe prácticamente, ¿no? Un salto de fe. Pero, ¿qué nos va a permitir, qué nos permite a nosotros comprender claramente el concepto de probabilidad? ¿Mm? ¿Qué nos permite? Primero, saber qué es una probabilidad, así como sus axiomas y propiedades fundamentales. ¿Mm? El segundo enfoque, ¿mm?, el segundo enfoque que podemos aprender podría ser mediante algunos cálculos matemáticos, ¿mm?, pero en sí, para resumir todo, ¿mm?, sería saber un poco de teoría de conjuntos, o sea, para comprender todo sobre probabilidad, es saber un poco de teoría de conjuntos y teoría de probabilidad. Para entender todo lo principal, ¿mm?, sobre teoría de probabilidad. ¿Mm? Porque a veces solo nosotros nos concentramos en probabilidad, pero dentro de probabilidad hay teoría de conjuntos. ¿Mm? Hay teoría de conjuntos. ¿Mm? Miren, la teoría de probabilidad, dentro de la teoría de probabilidad,
Escuchen, teoría de probabilidad. Dentro de ella hay teoría de conjuntos, ¿no? ¿Sí? Teoría de conjuntos y concepto de probabilidad. Y el concepto de la probabilidad. ¿Mm? Que el concepto de la probabilidad nos da de repente unos axiomas, algunas propiedades fundamentales. Y las teorías de conjunto también nos dan algunas propiedades, algunos axiomas. ¿Mm? Que poco a poco vamos a ver. Aquí te dice que el concepto tiene que ver directamente con la noción de frecuencia relativa que nosotros hemos visto la unidad pasada. ¿Mm? Hemos visto la unidad pasada. Pero miren aquí, ¿sí? Hay una parte importante que dice P y Q, que más adelante, no ahorita no, de repente 2 PPT más adelante o 3 PPT más adelante, este P y Q será clave para muchas cosas. Por eso, el P recuerden que es el éxito y el Q el fracaso. El P es el éxito y Q el fracaso. ¿Mm? Pero, ¿a qué se refiere? Muchas veces nosotros cometemos errores. Por ejemplo, uno piensa que el éxito siempre es encontrar lo bueno, ¿no? El éxito de lo que tú quieres encontrar. El éxito de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, si estás buscando cosas defectuosas, entonces ese es tu éxito. Ese fue tu éxito. Cosas defectuosas. Si quieres encontrar cosas no defectuosas, ese es tu éxito. Es tu P. Todo lo que te pregunten al final, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar defectuosos? Ese es tu éxito. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar no defectuosos? Ese es tu éxito. Depende de lo que te pregunten o lo que tú quieres encontrar, ese va a ser tu éxito. Por ejemplo, ustedes, si de repente tengan sus ex parejas, eso es lo que tú buscabas anteriormente, ese fue tu éxito. Para ti ese fue un éxito. Que sea mala o buena persona o buena pareja haya sido, no tiene nada que ver. Pero eso en ese tiempo fue tu éxito, eso tú lo buscaste. Eso fue tu éxito. Que al final haya sido fracaso eso, es otra cosa, pero es lo que tú buscaste, en ese tiempo fue tu éxito, es lo que tú buscaste. Acá también, lo que buscas, por ejemplo, vamos a poner Juanito, ¿sí? Juanito es, por ejemplo, imaginemos mentiroso, ¿sí? Mentiroso, imaginemos mentiroso. Y acá está una señorita, imaginemos. Pero la señorita que busca a Juanito, pero el mentiroso. Pero a mí no me interesa eso de ahí, porque ella lo que está que busca es a Juanito. Y para ella Juanito es su éxito. Es su éxito. Aunque Juanito sea mentiroso. Así pasa también cuando estamos trabajando con productos o empresas. Si tú buscas cuál es la probabilidad de tu fracaso o cuál es la probabilidad de encontrar objetos defectuosos o productos vencidos o de repente gente que no quiere comprar, gente que me puede robar, X cosas. Si tú estás buscando eso de ahí, aunque en tu cabecita pienses, no, eso es malo, ¿cómo va a ser un éxito? Si esas son cosas malas. No, pero si tú estás buscando eso, es tu éxito. ¿Por qué hay que aclararlo eso? Porque el éxito se va a representar con P. Y más adelante las fórmulas vamos a tener que respetar qué es P y qué es Q. Porque si no respeto la simbología, voy a cometer muchos errores. De repente aquí al principio no me importe, pero entre más lo llevemos a la distribución de probabilidades, tengo que ser muy claro cuál es mi P y cuál es mi Q. Ahora vamos a definir qué es un experimento aleatorio, un espacio muestral y eventos.
que es muy sencillo también, ¿no? Un experimento simplemente es hacer una prueba, un acto, ¿no? Mediante lo cual uno va a obtener resultados cualitativos o cuantitativos, ¿no? Pero hay que separar experimentos determinísticos y experimentos no determinísticos, o también llamados experimentos aleatorios, ¿sí? Por ejemplo, un experimento determinístico básicamente es hacer algo que ya sé lo que va a ocurrir. Por ejemplo, acá se llama así al fenómeno o experimento que siempre tiene que ocurrir. Es decir, se presenta de una única manera y existen fórmulas matemáticas que describen el fenómeno y con la que se pueden determinar el resultado del experimento. Como de repente mucha teoría, pero es un poco confuso. Hay que poner ejemplos básicos, ¿sí? Si tú dejas caer un plumón, ¿dónde va a llegar? Al suelo. Ahí, para ser un poquito más preciso, ¿por qué? Por la ley de la gravedad. Siguiente, que si elevas el precio de un bien, inmediatamente reducirá la cantidad de la demanda. Por ejemplo, a ver, hay ocasiones, ¿sí?, que también tienen que ver con la química, que nosotros de repente no entendemos, pero también dice, unir cloro con sodio produce sal. Es un experimento, sí, pero si hay resultado que va a producir sal. Si yo suelto una piedra al aire, va a tener que caer. Si yo lanzo una pelota al agua, ¿qué se va a hacer? Va a flotar. A menos que la pelota sea de hierro, que una pelota normal, una pelota de jugar fútbol o vóley. A ver, uno más. Creo que también está ahí las ecuaciones de la caída libre. Y de ahí vamos a continuar con experimentos aleatorios. ¿Mm? Es donde no sé con certeza qué va a pasar. Sé de repente los posibles resultados, pero no sé cuando yo haga el experimento qué va a pasar, ¿no? Acá creo que está lanzar moneda, debe estar, ¿no? Y una monedita ahí sí. Lanzar una moneda sobre la mesa es un experimento aleatorio. Una vez se va a resultar cara y otros sellos. Después dice, consideremos un partido entre dos equipos desde el punto de vista del resultado de goles. Cuando apostamos cuántos goles va a meter tal equipo, cuáles goles va a meter el equipo contrario. Y acá un ejemplo que es muy básico. Los juegos del azar, dados, barajas, lotería, ruletas, las carreras de caballos. ¿Mm? También cuando tú vas a escoger en un estanque de repente de 100 peces, ¿sí? Hay 30 peces con malformaciones. Si escoges uno, no sabes si te va a salir un pez bueno o un pez con malformaciones de repente. También observar el tiempo de vida de un animalito o de un artefacto, mejor dicho. Observar el tiempo de vida de un artefacto. También dice, cuando fabricamos productos,
¿Mm? Hasta producir 5 defectuosos. ¿Mm? Dice, voy a observar la producción hasta ver 5 defectuosos. Y de ahí de repente tú puedes parar y arreglar la máquina porque está arrojando muchos productos cerrados. ¿Mm? O sea, todo lo que uno no puede determinar lo que va a pasar es un experimento aleatorio. Dice, espacio muestral. O sea, el experimento es todo acto prueba que realizamos. ¿Mm? Pero ese acto prueba, ¿mm? no tenemos que estar nosotros modificándolo ni alterándolo. Por ejemplo, con nosotros a veces juegan con trampas, pero cuando juegan con trampas, con dados cargados, dados con, por ejemplo, que tengan el doble de probabilidad de salir un 5 o un 6 porque hay algo ahí que estás haciendo trampa. Eso no sería un experimento aleatorio, porque estás cambiando la probabilidad, estás modificando cosas y eso ya no es un evento aleatorio, perdón, no es un experimento aleatorio. ¿Mm? Un experimento aleatorio es un prueba acto que su resultado depende de la aleatoriedad, nada más. Entonces, en este ejemplo, para que se entienda, voy a decir que el experimento aleatorio de lanzar un dado, ¿no? Ahí está mi dado, medio feo, pero ahí está mi dado. ¿Mm? Ese es mi dado. Ah, ya, profe, mi experimento aleatorio es lanzar un dado, chévere. Ahora, mi espacio muestral, ¿qué es? Son todos los posibles resultados que puedo ver al lanzar mi dado. Ah, facilito. Entonces, el espacio muestral del experimento de lanzar un dado es del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, chicos, digo, a ver, si el experimento aleatorio es lanzar una moneda, ¿cuál sería el espacio muestral? Facilito. Cara, sello. Facilito. Creo que hasta ahí estamos en partes muy sencillas. De ahí te dicen que clasifiques, ¿sí? Los espacios muestrales. La clasificación de espacios muestrales. Simplemente va a haber discretos finitos, discretos infinitos y continuos. Los continuos siempre serán infinitos. Los continuos siempre serán infinitos. Ya está por acabar los 40 minutos gratis. Entramos otra vez. Sí, entramos otra vez. Al mismo link de clase, por favor. Ahí está. Entonces va a haber espacios muestrales discretos finitos, discretos infinitos
y continuos. Todos los espacios muestrales continuos serán infinitos. Entonces, acá vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Discretos finitos te dicen que el experimento de lanzar una moneda 3 veces. Ahí está su espacio muestral. Ahí está su espacio muestral. ¿Sí? Entonces te dice ahí que es cara, 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 sellos, ¿sí? Todos los posibles. Un ratito, por favor. Ya está. Ahora seguimos con discretos infinitos. ¿No? Con discretos infinitos. ¿No? Ahí te dice. Lanzar una moneda tantas veces sea necesaria hasta que me salga una cara. Ahí está todo lo que puede pasar. Es un discreto, pero infinito. ¿No? Si el experimento aleatorio es medir la vida útil en horas de un artefacto. Ahí está. Ahí dice que t pertenezca a los números reales y t sea mayor o igual que cero. Ahora, ya hemos visto el espacio muestral. Ahora un evento. Un evento es muy fácil. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, el experimento de lanzar un dado. Bueno, mm, 6, este, 6 puntitos, y nosotros sabemos que un dado va a tener del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6. Mira esto. El experimento, el espacio muestral. Y ahora, el evento A. El evento A es que el dado obtenga la cara con 2 puntitos. Es un evento. Es un subconjunto del espacio muestral.
Es el problema. ¿Mm? Entonces, el, el problema aquí, ¿mm?, es que también lo van a dividir. Es facilito de entender, pero también lo van a clasificar. No es nada difícil, pero lo clasifican en eventos imposibles, unitarios, compuestos y ciertos. Que no tiene nada de teoría extrema, sino te dice un evento imposible es uno que tiene vacío. Pero también un evento imposible, ¿sí?, es que yo diga, el evento de que al lanzar un dado yo tenga una cara con el número 7, pues no se puede, ¿no?, porque nosotros sabemos que el dado tiene del 1 al 6. Un evento unitario, que al lanzar un dado me sale el número 4. Evento compuesto, que al lanzar un dado, ¿m?, me salga un número mayor a 3 y que sea par. Un evento seguro, por ejemplo, un evento seguro es que al lanzar un dado yo tenga del 1 al 6. O sea, como el evento seguro es que contiene todos los puntos muestrales. ¿Mm? O sea, un evento seguro es el mismo espacio muestral. Acá te dice, o te trata de dar un resumen de lo que hemos visto. Te dice que la prueba es la realización de un acto acá. Una prueba o el conjunto de pruebas realizadas en las mismas condiciones se denomina experimento. Ahí falta poner experimento aleatorio, pero se sobreentiende que de eso estamos hablando. Las respuestas de una prueba o de ese acto se llama punto muestral o suceso. ¿Cómo así? Lanzo mi dado, me sale un 1, eso es un punto muestral. ¿Mm? El conjunto de todos esos resultados va a constituir el espacio muestral. Y por último, el evento es un subconjunto del espacio muestral. O acá te lo dice que es un evento es un conjunto de uno o más puntos muestrales. También se puede decir de esa manera. Entonces, el experimento es elegir un alumno del curso de estadística. ¿Mm? Entonces, imaginemos que estamos con ustedes, ¿mm?, y de ustedes, que ahorita son 21, ¿mm?, ¿cuál es el espacio muestral? Sería los 21 estudiantes en mi espacio muestral. ¿Mm? El experimento es elegir un estudiante. ¿Y cuál es mi espacio muestral? Todos ustedes. Obviamente menos yo. Es el experimento de lanzar una moneda. Ya hemos visto Caricey. El experimento de lanzar 2 veces una moneda. Ahí está. Ahora, el lanzar 4 monedas. Ahí está también. Acá abajito te dice una recomendación. Te dice, el número de casos posibles será fácil detectar, ¿sí?, si consideramos el número de lanzamientos de una moneda, se obtiene 2 sucesos. Claro, si lanzamos una moneda, se obtiene Caricey. Y te dice que tendrá de exponente el número de lanzamientos que ocurre. Ya, entonces, aquí sería, en este ejemplo, que estamos aquí, sería 2 a la 1. Que obviamente sale de 2 posibilidades. Acá se lanza 2 veces, 2 a la 2, y tengo 4 posibilidades.
Acá sería 2 a la cuarta. ¿Mm? Y tengo 2 por 2 4 4 por 16 posibilidades. Una recomendación que te da este pequeño texto. Entonces te dice ejemplos. Dice, el experimento de lanzar dos dados. Ah, fácil. El experimento de lanzar dos dados. Chévere. Entonces, a ver, yo tengo dos dados. ¿Ya? Yo, ¿cuál es el espacio muestral? Ah, yo me pregunto, si lanzo un dado, ¿cuántos resultados posibles hay? Hay 6. ¿Y cuántos lanzamientos voy a hacer? 2. Entonces debería haber 36 puntos muestrales en mi espacio muestral. Ahí está. Hay 36 puntos muestrales en mi espacio muestral. ¿Mm? Ahora vamos con el siguiente. Dice que nos vamos a ayudar con el diagrama del árbol. ¿Mm? Que es muy sencillo el diagrama del árbol. Simplemente, miren lo que vamos a hacer. ¿Mm? Vamos a ver la primera vez ocurrencia, Cari 6. ¿Mm? Lo estamos abriendo Cari 6. Después, segundo lanzamiento. En segundo lanzamiento también de este puntito se va a abrir dos posibilidades, Cari sello. Y así sucesivamente. ¿Mm? Y hay algo que debo saber. Para encontrar la probabilidad, ¿sí? Yo voy a multiplicar así siempre. Multiplicamos así y sumamos así. Siempre. Multiplicar así y sumar así como están las flechitas. ¿Mm? ¿Mm? Hay que recordar eso. Siempre se multiplica para ese lado y se suma al otro lado. Eso es lo que debo recordar. ¿Por qué? Porque si te preguntan la probabilidad de que salga cara a cara, multiplicas un medio por un medio por un medio. En este caso todo es igual, pero más adelante no será igual. Por eso recalco. Si te preguntan que salga cara a cara a cara, entonces se está en esta parte de la ramita. Entonces tienes que multiplicar. Si te dicen a ti que salga cara, ¿sí? Que salga cara, 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 o que salga cara, sello, cara. De acá. Esto primerito y ese de acá. Tienes que sumarlo. Tienes que sumarlo. Y hay algo que debemos saber. Toda esta suma debe dar 1. Si sumo todo lo que está acá, de cualquier diagrama del árbol me tiene que dar 1. Si no me da 1, estoy haciendo algo mal. Este diagrama del árbol lo vamos a ver próximamente, ¿sí? Para teoría de la probabilidad total, pero al menos quiero que sepa que así se va a multiplicar y cualquier cosa que ocurra de bajadita así, se va a sumar. Cualquier cosa que ocurra así, se va a sumar. Cualquier cosa que ocurra así, se va a multiplicar. Ahora, la esperanza matemática. ¿Mm? La esperanza matemática, ¿para qué nos sirve? ¿O en qué caso lo voy a aplicar? ¿Mm?
Entonces, básicamente, sí, es saber qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, con 100 actos repetidos, 100 experimentos aleatorios seguidos. ¿Qué va a pasar con 100 experimentos aleatorios seguidos? Sabiendo solamente qué pasa con uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el lanzamiento de, de un dado? Creo que está más adelante. Creo que un ejemplo más adelante está para que se entienda. Pero acá está la formulita. ¿Mm? Acá te dices, si P es la probabilidad de éxito de un suceso en un solo ensayo, la esperanza de ese suceso en ensayos estará dado por esto de acá. Acá hay un ejemplo para que se entienda, creo que es de dado. Sí, ahí está de dado. ¿Mm? Si te dice aquí, el lanzamiento de dos dados, escuchen, el lanzamiento de dos dados 900 veces, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza de que en la suma de sus caras obtengan un valor de menos de 6? O sea, ¿cuál es la cantidad de veces que tú vas a obtener en las caras un número menor a 6? ¿Mm? Entonces, aquí sería, ¿mm? Aquí sería que en el ensayo número uno, que son dos dados, entonces en dos dados yo debo encontrar valores menores a 6. En en el lanzamiento uno, que son los dos dados, ¿sí? 900 veces lo hago después, olvídense de 900 veces. Voy al ensayo unitario, que es lanzar dos veces el dado. No vayan a pensar que lanzar una vez. Acá te dice que el experimento es lanzar dos veces el dado. ¿Mm? Dos veces el dado o lanzar dos dados. Si tú lanzas dos dados o lanzas dos veces un dado, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Al menos que te digan, se lanza un dado una vez y de ahí se observa su resultado. Después se lanza otra vez el dado y se observa los siguientes resultados. Ahí lo están separando, que rara vez lo vas a ver. ¿Mm? Pero si te dicen a ti, se lanza dos dados o se lanza dos veces un dado, es lo mismo. Entonces aquí te dice que se lanza dos dados. A ver. En ese lanzamiento de dos dados, ¿cuántos valores menores a 6 hay? Ahí está. Todos esos son los valores que las sumas te dan menores a 6. Que la suma de sus caras superiores te dan un número menor a 6. Entonces ya sabemos que hay 10 sobre 36. Entonces, ¿cuántas habrá si yo lanzo 900 veces el dado? Te dice que hagas eso. N por P. Entonces va a haber 250 veces de que al lanzar el dado 900 veces obtenga en las caras superiores un valor menor a 6 de los dos dados. Entonces, aquí son ejemplos creo que muy sencillos para resolver. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? Hay que hacer dos de ellos nomás para la simbología, para aprender la simbología. Lo importante con los ejercicios pequeñitos o sencillos es aprender la simbología, nada más. Porque a veces como son pequeños, profe, se hace rápido, rapidito se hace. Sí se hace rápido, pero por lo mismo que uno lo hace rápido, se olvida de hacer simbologías. Y más adelante, por no saber hacer simbologías, yo me voy a estar equivocando, confundiendo. ¿Mm? Por eso vamos a hacer esos ejercicios paso a paso y con una simbología
Correcto. Voy a compartir mi pizarra un momento. Ahí está. Por ejemplo, te dice, las caras de un dado común están enumeradas del 1 al 6. Entonces tú puedes decir que el número del espacio muestral es igual a 6. Ya está. ¿Cuál es la probabilidad que habiéndose lanzado el dado aparezca la cara superior en un valor par? Entonces, yo voy a poner acá que el evento A. El evento A te dice que son los pares. Y los pares son el número 2, el número 4 y el número 6. Esos son el evento A. Y te pide calcular la probabilidad. Entonces, pongo acá. La probabilidad de A es igual a cuántos sucesos posibles hay en A3. Puede que poner así, a ver, con simbología también. Sería el número de los eventos de A sobre el número del espacio muestral. Que esto va a quedar 3 sobre 6. Facilito, sí, solo que aprender a poner los símbolos correctamente para más adelante tener la costumbre. Entonces, es la parte A. Poner aquí, parte A. Ahora me preguntan otra. Profesor, pero 3 sobre 6 no es 0,5. ¿Y qué tiene? ¿Esa sería la respuesta? ¿No sería Ah, 3? no, dice la probabilidad, pues. La probabilidad, recuerden que está dada de 0 y 1. La probabilidad siempre es de 0 y 1. Te preguntan la probabilidad. No te pregunta cuántas caras hay pares. No, cuántos valores hay pares. No, eso sí sería 3. Pregunta la probabilidad de que la cara superior sea un valor par. Entonces ahí sería 3 entre 6, o también si quieres lo vas haciendo así. Cuando te pidan probabilidades, siempre recuerden que va a estar dado entre 0 y 1. Entre 0 y 1. El siguiente es la parte B. La parte B. La parte B. Dice, ¿cuál es la probabilidad que es un dado mayor a 2? Ah, ya voy por aquí. Voy a definir mi evento B. Mayor a 2, o sea, el 2 no, sería 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sería la probabilidad de B va a ser igual. Hay que poner de frente. A todo lo que pasa en B es un 4 entre 6. O si quieren hacerlo paso por paso, sería aquí n, el número de B, cuántos puntos muestrales tiene B, sobre el espacio muestral del experimento.
Voy a hacer acá una rayita para separar. Ese fue el ejercicio número 1. Ahora vamos al ejercicio número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados comunes se presente dos valores tales que la suma sea 3? De que la suma sea 3. Entonces también este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner aquí evento A. Ahí está. Evento A. Evento A. Entonces, el evento A va a estar dado por los dos valores tales que sumen, que la suma sea 3. Entonces, al lanzar dos dados y la suma sea 3, es el 1 con el 2, punto y coma, el 2 con el 1. Habrá otro, a ver, el 1 con el 2, ya está. El 3 con el 1, no. El 1 con el 3, no. El 4 con el 1, no. No hay. Ya no hay. Ya no hay. Entonces, me aseguro que ya no hay siempre, aunque nosotros, es la recomendación que doy porque a mí me pasó muchas veces. Uno apuradazo lo hace y lo está haciendo bien, pero se le olvida algo. Entonces, aunque tú estés seguro, verifícalo otra vez en tu cabecita. A ver, no hay. Si correctamente he comprobado dos veces que no hay. Y seguimos. Entonces, ¿cuántos puntos muestrales tiene este? Tiene uno y tiene dos. No vayan a pensar que uno, dos, tres, cuatro. No, porque el punto muestral de lanzamiento de dos dados tiene dos valores. Si fuera tres dados, tiene tres valores. Entonces, acá es un punto muestral, ese es otro punto muestral. Entonces sería la probabilidad. Uy, hay que poner acá, faltó poner aquí. El, el número de puntos muestrales del espacio muestral es igual a 36. ¿O cuántos dados son? Son dos dados correctamente. Sí, sería 6 al cuadrado. Sería 36. Entonces ya tengo el número de puntos muestrales. Tengo la base, que es lo importante. De aquí. La probabilidad de A es igual, es igual a, a los números, a los puntos muestrales de A sobre los puntos muestrales del espacio muestral. Esto va a ser igual a 2 Sobre 36. correcto, 2 sobre 36. Y esto va a quedar igual 0,05. 0,05, correcto, 0,05, si no me equivoco, 5. Creo que es con los sombreritos, no recuerdo. Si pueden dividirlo, acá. El siguiente te dice, aquí es el siguiente. Ahora que sume 4. Entonces, ahora ahora B. B. Que estos puntitos de acá sumen 4. Este.
el 2 con el 2. Después, 3 y 1, 3 y 1, 1 y 3. correcto, 1 y 3. Creo yo que nada más, ¿no? Nada más. Nada más. Y otra vez ya lo acabé. Facilito. Pongo así. Y otra vez. Muy sencillo. Son los puntos muestrales de B sobre el espacio muestral. Que esto va a ser igual a 3 sobre 36. Y si no estoy dividiendo mal, ¿Cómo 0,8? ahora, ahí está. Ahí está. Nada más. Muy sencillo. De repente demasiado sencillo, pero quería que miren los símbolos al menos, para ir aprendiendo la simbología. Entonces, vamos a pasar al siguiente PPT. ¿Dónde está el PPT? Está acá. Creo que está abierto. Ahí está. Un rápido para compartir mi PPT. Ahí está. Seguimos en nociones. ¿Sí? Seguimos en nociones. ¿Sí? Ahora, les había mencionado que vamos a hablar un poco de conteo de puntos muestrales y ahí vamos a tratar de tocar un poco de la teoría de conjuntos, al menos un poco para recordar. ¿Sí? No vamos a hacer que la teoría de Morgan, que de repente alguna otra teoría para factorizar o simplificar, mejor dicho, ¿no? Es importante, sí, pero no lo vamos a tocar muy a fondo. Vamos a recordar ciertas cosas para saber. Entonces, hay algo que siempre van a ver en toda clase de estadística, de repente en probabilidades. Estas dos reglas básicas, de repente algún otro profesor te mete la más teoría de conjuntos, o sea, más matemática. Yo no trato de meterle mucha matemática porque es estadística. Yo sé que la matemática tiene mucho en relación, prácticamente están muy relacionadas, pero hay partes que creo yo que hay que meterle más a la parte estadística que a la parte matemática. O sea, aquí es matemática pura realmente. ¿Sí? Pero es importante saberlo, obviamente, es importante saberlo. Una regla de multiplicación. ¿Sí? Te dice si algo tiene n forma de hacerlo, n1 forma de hacerlos y otra tiene n2 forma de hacerlos, entonces la cantidad de formas es n1 por n2. Esto, si A y B son conjuntos finitos. Eso es obvio, porque si serían infinitos, cualquier multiplicación será infinita. Aunque miren, hay teorías y es realidad. Solo lo voy a tocar por afuera. Hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. ¿Mm? Son cosas interesantes, pero no vamos a tocar ahora. Pero acá te dice que esto pasa si A y B son finitos. ¿Mm? Tienes que multiplicar el número de eventos de A por el número de eventos de B. Pucha, y suena medio complicado, profe, ¿cómo trata eso? ¿A qué se debe? No, no entiendo nada. Hay que poner un ejemplo. ¿Mm? Hay que poner un ejemplo. Pero primero hay que ver estos dos casos. ¿Con reposición o sin reposición? Yo lo voy a comentar primero. Yo lo voy a comentar. Acá te dice que si un evento es con reposición, ¿sí? Si es con reposición, sería decir que son eventos
independientes. ¿Mm? Es como el dado, miren. ¿Se acuerdan que la formulita que hemos visto del dado es el número de veces elevado a la veces que se repite? ¿Mm? Acá prácticamente lo mismo, pero está recalcando otras cosas, otros procedimientos, porque son este, formas un poco distintas. ¿Mm? Por ejemplo, aquí, te dice que hay una urna. Vamos a dibujar nuestra pequeña urna. ¿Mm? Atentos acá, por favor, que es una parte muy importante y a veces un poco difícil de entender. De repente difícil de entender porque a veces los profesores no sabemos explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Imaginemos tenemos una bolita María, otra bolita María y otra bolita María. Tenemos acá una bolita roja, otra bolita roja y otra bolita roja y otra bolita roja y otra bolita roja. Y por último tenemos una bolita azul, otra bolita azul, nada más. Si yo le digo a ustedes, ¿cuántas formas de extracción hay para sacar una bola? Para sacar una bola. Hay que hacerlo primero sencillo. Esta es la bola 1, esta es la bola 2, esta es la bola 3, esta es la bola 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están las bolitas enumeradas. Por el momento no me importa el color. ¿Sí? Solo están enumeradas. Entonces, ¿cuántas formas tengo de sacar las bolitas? ¿Cuántas formas? 10 formas. Porque hay 10 bolitas. ¿Cuántas formas distintas tengo de sacar una bolita? 10 formas distintas. Aún no me importa el color. Solo me dicen a mí cuántas formas puedo sacar. No me dicen cuántas formas puedo sacar la bolita roja, la bolita azul. No, no me dicen nada de eso. No. ¿Cuántas formas de sacar la bolita tengo? 10 formas. Ahora, ¿qué dicen? Ahora, sacar dos bolitas. ¿Cuántas formas de sacar dos bolitas tengo? 5. Ahora, uy, ahora si yo tengo 10 primero, si tengo 10 primero, acá hay dos cosas que hay que entender. ¿Mm? Si es primero con reposición. Ya, profe, yo saqué una bolita, esta bolita se fue, ya no hay. Eso significa sin reposición. Pero con reposición significa que esa bolita regresa. Y para la próxima sacada de bolitas, sería otra vez por 10. Porque tengo 10 formas diferentes de sacar. Si yo saqué una bolita, dice 3. Entonces, ¿sí? Vamos a seguir. ¿No? Se me borró mi dibujito, pero hay que hacerlo otra vez rápido. ¿Sí? Ahora sin colores por el momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo mis 10 bolitas. ¿Cuántas formas tengo de sacar primero? Son 10 formas, pues 10 formas.
Y si te dicen, saca dos bolitas, por 10. Siempre y cuando sea con reposición. Profe, ¿cómo que me confunde? Imagínate que es un dado. ¿Cuántas formas tengo de obtener resultados acá? 6 formas. Hay 6 resultados diferentes en un dado. Entonces, si yo sumo otro dado más, ¿cuántas formas hay? Hay 36 formas. Creo que no estoy grabando, caramba. Ah, sí estoy grabando. Es igual aquí. Si de repente por las bolitas genera duda, confusión, pero es igual. ¿Mm? Yo tengo mi urna y tengo mis dados. De un dado tengo una forma, que son 6. En un dado tengo 6 formas. Si uno otro dado, tengo 6 formas más. Otro dado, tengo 6 formas más. Aquí, uy, 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 uy. Aquí, como es con reposición, es como si tuvieras una urna nueva. Es como si tuvieras una urna nueva. ¿Y cuántas posibilidades tiene de sacar? Por otros 10 más. Siempre y cuando sea con reposición. ¿Mm? Sea con reposición. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si es sin reposición? Pasa esto. El primero tiene 10 formas distintas. Se fue, se fue lejos. Ya no vuelve. Si quiero sacar otra bolita, ¿cuántas formas distintas tiene? 9. Y se fue. ¿Para cuántas formas distintas tengo que sacar la tercera bolita? 8. Y así sucesivamente. ¿Mm? Esa es una regla de multiplicación, ¿sí? También estamos resaltando cuando es con reposición y sin reposición para aplicar la regla de multiplicación. Ahora apliquemos un ejemplo real, profe, porque mucho molesta ese tipo de ejemplo. ¿Mm? Ahora te dicen, mira, mayormente la regla de multiplicación es cuando trata, ¿sí? Cuando trata de llegar de un punto A a un punto B. Mayormente, no digo que siempre, mayormente uno verá regla de multiplicación cuando te dicen de un lugar A al lugar B. Mayormente, no siempre, cuando se complican los ejercicios se verán en varias cosas. Pero primero lo identificas de esta manera, de un lugar a otro lugar. ¿Cuál es un punto clave para saber que tengo que usar la regla de multiplicación? Cuando los sucesos tienen que pasar obligatoriamente. Cuando los sucesos tienen que pasar obligatoriamente. ¿Mm? Por ejemplo, te dicen a ti, ¿cuántas formas tengo de vestirme si yo tengo 3 politos y 4 pantalones? Este, polo, en polo, acá pantalones. 3 polos y 4 pantalones. ¿Cuántas formas de vestirme hay? Si tú necesariamente sabes, si necesariamente sabes que tienes que tener los dos, o sea, tienes que tener un polo y un pantalón, tienes que pasar por los dos eventos, es multiplicación. 12 formas distintas de cambiarme. ¿Mm? 12 formas distintas de cambiarme. Pero ¿qué pasa si tengo 2 polos y 4 camisas? Y dice, ¿cuántas formas distintas de cambiarte tienes? Aquí, 6. ¿Por qué? Porque tú te pones polo o te pones camisa. No te vas a poner los dos. ¿Mm? No va a ocurrir los dos al mismo tiempo, solo ocurre uno. Esa es la regla de adición.
La regla de multiplicación es que tiene que pasar los dos eventos. Tiene que pasar los dos eventos en la regla de multiplicación. En la regla de adición, tiene que pasar solamente uno de esos dos eventos, no los dos. Entonces aquí te preguntan, si una persona quiere llegar a su casa a la autopista, tiene dos opciones. De la autopista al centro, tiene tres opciones. Y del centro al parqueadero, tiene dos opciones más. ¿Cuántas rutas posibles va a tener? De ley, él va a tener que pasar por a B, y de B a C, y de C a D. No se puede saltear ninguno, o sea, los tres lugares va a tener que hacer. De A a B va a tener que ir, de B a C va a tener que ir, de C a D va a tener que ir, por obligación. Entonces comenzamos. 2 por 3 por 2. Entonces sería 12 rutas distintas. Y si lo queremos comprobar, ahí está. 12 rutas distintas vamos a tener. Voy a borrar esto. Ahora te ponen ejemplo 2. Supongamos que se va a extraer una carta de una baraja de 52. ¿Ya? ¿Cuántos puntos muestrales tendrá el experimento compuesto? A. Si después de extraer una carta vuelve al mazo, o sea, es con reposición, o sea, sale la carta y vuelve a ingresa. Con reposición. Y la siguiente es que se extrae. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia entre la A y B. En la primera sacas una carta, ¿m? Y regresa al mazo. En la B sacas la carta y se queda afuera. Dice, ¿cuántos puntos muestrales tendrás? En la primera 52 por 52. En la segunda 52 por 51. Eso sería. ¿M? Eso sería. Ahora pasamos a la regla de adición. La regla de adición, si te dice si A y B son mutuamente excluyentes, entonces suma A más B. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Significa que los dos no tienen nada en común. Por ejemplo, si tienes, me imagino yo, tienes un amigo o un conocido que no tiene nada en común, son mutuamente excluyentes, por eso la gente que son muy diferentes no son amigos, pues son mutuamente excluyentes, no tienen nada en común, entonces ¿de qué van a hablar o qué van a jugar? Ellos son mutuamente excluyentes, que no tienen nada en común. ¿Mm? Nada en común.
Pero si es que tienen algo en común, se hace de esta manera que está aquí. Resta la intersección de lo que tienen en común. Por ejemplo, dice ahí, el experimento de lanzar una moneda o un dado. Es como el ejemplo que le dije. Tengo una camisa y dos polos, ¿sí? ¿De cuántas maneras yo puedo cambiarme? En ese, ¿sí? Nosotros sabemos que no puede ocurrir los dos a la vez. Ocurre que pongo camisa, me pongo polo, sería sumo y me sale 5. Acá te dice, acá prácticamente te lo escribe. Lanzar una moneda o lanzar un dado. Ya sabemos que hay dos sucesos, pero no van a pasar los dos a la vez, pasa solamente uno. Ahora, antes de continuar con los conteos, vamos acá a la adición. Profe, ¿cómo así que no entendí bien? Por ejemplo, facilito. Si nosotros lanzamos un dado y el evento A tiene el número 3, el evento B tiene el número 4, ¿cuántos puntos muestrales va a tener A unido con B? Va a tener 2 puntos muestrales. Facilito. Ahora, si tenemos la letra C y la C tiene el 3 y tiene el 2 y dicen a tirar a ver A, no, que es N, estoy poniendo P. ¿Cuántos elementos tiene A unido con C? Entonces, ahí hay una intersección, hay eventos que se repiten, este y este. Entonces, colocamos acá. A tiene un elemento, el 3. C más la C que tiene dos elementos. Menos la intersección de ambos. La intersección de ambos es 1. Un elemento tienen en común. Entonces, esto va a quedar 2. Eso se le llama más o menos intersección. Sí. Eso ya lo deben saber, solo por si acaso lo escribí. ¿A qué se llaman mutuamente excluyentes? A y B son mutuamente excluyentes. A y B son mutuamente excluyentes, pero C y A no son mutuamente excluyentes. Y esta misma regla de adición se va a llevar a la probabilidad. Es regla de adición, pero que no está a la probabilidad aún. Pero la misma se va a llevar a la probabilidad. Ahora, de ahí, una parte importante es técnicas de conteo. Técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son igual de útiles para contar los puntos muestrales que puedo tener. Para contar los puntos muestrales que puedo tener. Va a haber, ¿sí?, permutaciones, combinaciones, o también puedes decir tu permutación, variación y combinación. Depende de los libros. Depende de los libros. Nosotros sabemos que en la permutación participan todos los elementos, y el orden es importante.
La permutación más básica significa eso. ¿Mm? Pero va a haber ocasiones que te va a importar el orden, pero no van a participar todos. ¿Mm? A eso se le puede conocer como variación también, pero en unos libros lo toman como permutación igual. ¿Mm? Entonces, la fórmula que estamos viendo ahorita, ¿mm? La que estamos viendo ahorita que es n factorial, es la permutación cuando importa el orden y cuando participan todos. Profe, ¿cómo así que importa el orden? A ver, les voy a hacer recordar. Imaginemos que tenemos los primeros puestos de un concurso de baile. ¿Mm? El primer puesto se va a llevar 1000 soles y el segundo puesto se va a llevar 100 soles. El orden que esté ahí, que tú seas primero y tu amigo sea segundo, o tu amigo sea primero y tú seas segundo, el orden ahí se importa. Es importante el orden. ¿No? Entonces, va a haber ocasiones de que importe el orden y va a haber ocasiones que no importa el orden. Pero aquí en la permutación importa el orden y participan todos. Acá te hace un pequeño ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos números, sí, de 4 cifras se pueden elaborar con esos números? Factorial de 4. Ahora, si hay una repetición, la repetición ponla abajo. ¿Ok? La permutación cuando no utilizas todos los elementos, que también se le conoce en algunos autores como variación. Esa será la formulita. Esa será la formulita. Ahora, las combinaciones, que es lo que mayormente vamos a usar, no digo únicamente, mayormente vamos a usar, es cuando no importa el orden y cuando no participan todos. Es una combinación. Cuando no importa el orden ni participan todos los elementos. Aquí es una especie de tablita para saber qué hacer, qué preguntarnos y saber qué fórmula voy a tener que usar. Acá hay ejercicios propuestos que realmente no son netamente importantes, pero hay que hacer. Sí, diferentes, muy chiquititos. Acá dice, una universidad de Bogotá tiene 5 estudiantes que se clasifica con A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras se puede clasificar si los estudiantes tienen todos clasificaciones diferentes? Ahora, te dicen que participan todos. Bacán. Participan todos. Ya. Y el orden importa porque tú tengas A o tú tengas E, va a importar. Entonces, el orden importa. ¿Mm? El orden importa. Entonces, acá estamos en una permutación de 5. Una permutación de 5, que eso sería igual 120. Acá
Un futbolista conoce 7 jugadas diferentes. Si el entrenador le instruye que juegue las 7 sin ninguna repetida, ¿m? ¿Qué libertad le queda a ese jugador? A ver, dice, tiene 7 jugadas diferentes y el entrenador le instruye que para que juegue las 7, va a jugar las 7, que sea ninguna repetida. Ah, ya, bueno, otra vez, 7 factorial. Una señora invita a cenar a 8 amigos y después de sentarse ella, ¿cuántas formas de sentarse tienen sus amigos o sus invitados? 8 factorial. Cuando hablamos, sí, a veces, profe, pero para sentarse, no, da igual, no se siente. ¿Mm? Pero cuando te pregunta de cuántas maneras se pueden sentar los invitados, está diciendo que la manera de que se sienten se importa. ¿Mm? Y así son todos los de acá, creo. Todos son así permutaciones. Este es ya. Este es, a ver, si un estudiante tiene 9 libros y desea ordenar 5 de ellos sobre un estante, ¿de cuántas maneras distintas puede hacerlo? Ya, este es una variación o permutación que no participan todos los elementos. Fíjense, variación de n y r, que va a ser igual, a ver, son todos los elementos que hay, 9. Y abajo te dice que la formulita es n, 9, menos r. ¿Cuántos libros voy a colocar? 5. Y esto es igual a, no lo tengo a la mano, pero ustedes lo calculan. A ver, para hacerlo. Sí, a ver. Si estoy bien, sale 15,120. ¿Mm? Y así sucesivamente. O sea, acá no hay mucho entrevero o mucha preocupación porque son, así como está, son facilitos. ¿Mm? Así como está, son muy sencillos. Pero ahora hay que tratar de complicar un poquito el ejercicio. ¿Sí? A ver, un ratito para minimizar esto. Un ratito. No estoy. Ahora más se cerró mi celular. Un ratito que se me cerró. Ya se lo encontré. Ahora vamos llevándolo a mi pizarra.
Un momento que estoy abriendo mi pizarrita. Está, así lo comparto. Ya, mira, acá dices, en una compañía hay 6 hombres y 4 mujeres. Ya voy a apuntar. Hombres hay 6. Mujeres o damas hay 4. Ahí está. Que aspiran a ser miembros de un comité. Sí se debe escoger 2 al azar. Si se deben escoger 2 al azar. Si se debe escoger 2 al azar, escribiendo los nombres en una hoja de papel y sacándolo de una urna. Ya. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean hombres? Ah, ya. La probabilidad de que los dos sean hombres. Entonces, poner A, a lo mejor no. Mejor lo escribo si no va a salir bien feo. Por acá. ¿Qué es A? A, dos puntos, es que los dos sean hombres. Hombres. ¿Qué voy a hacer B? B, dos puntos. Caramba. B, ¿qué dice B? De que sea un hombre y una mujer o 2 mujeres. Ah, que sea un hombre y una mujer o 2 mujeres. Que sea un hombre y una mujer o 2 mujeres. Entonces, lo primero que siempre voy a recomendar, ¿no?, es ver cuántas posibilidades hay. Si no me importa nada más, cuántas posibilidades hay en sí de formar grupo de 2. ¿No? De formar grupo de 2, ¿no?, mi espacio muestral cuánto es. ¿Cuántos grupos de 2 se pueden formar? Entonces, sería igual a combinación de 2 personas, ¿no?, en 10 individuos. ¿Cuánto grupo de 2 se puede formar en 10 personas? ¿Cuántos grupos se pueden formar con 10 personas? Eso sería. De ahí, sí, nos pide la probabilidad de A. Ahora, profe, ¿por qué usa combinación? Ah, una pregunta importante, podría ser que a todos nos confunde. ¿Por qué? Porque no me importa el orden, que salga hombre, mujer. No me dice nada y que es importante el orden. O si yo lo pienso, cuando yo formo comités, no me interesa el orden, al menos que diga que según el orden, pues el presidente, secretaria. No, simplemente formar grupos, formar comités. Nunca va a importar el orden, cómo salgan. Entonces, dice,
la probabilidad es que los dos sean hombres. O sea, de todos, yo quiero que me salga dos hombres. ¿De cuántos hombres que hay? Seis. Y no me salga a mí ninguna mujer. Por la combinación que no me sale una mujer. Entre el espacio muestral, que es la combinación, miren, que eso va a ser siempre así. La suma de estos dos y la suma de estos dos. Siempre va a ser así. Es una forma de comprobar que estás pensando correctamente las cosas. Porque tú ya sabes que lo de abajito es tu espacio muestral. Y la suma de este con este debe cumplir acá abajo. Si yo hago bien mi cálculo, esto, si no me equivoco, va a salir un tercio. Sí, si no me estoy equivocando. Entonces, para comprobarlo, ¿m? Sabemos que este va a dar 1. Este va a dar 1. Entonces, vamos al de arriba, a ver. Vamos al de arriba. Si ustedes recuerdan la formulita, vamos a poner aquí, acá abajito para que me de 6 es igual 6 factorial sobre 2 factorial por 6 menos 2, 4 factorial. ¿Está? Entonces, acá sería 6 factorial, 6 por 5 por 4 factorial. Y aquí sería 4 factorial por 2 factorial. Factorial y factorial se va. Acá caería 15. Acá es 3, 15. 15. Entonces, arriba, si hemos hecho bien el cálculo, queda 15. Abajo, a ver, sería 10 factorial sobre 2 factorial y 8 factorial. 8 y 8 se van y acá queda 90. 10 por 9, 90. Entre 2, 45. Efectivamente queda un tercio. Está bien, entonces sí, está bien. Entonces está bien, lo que hemos hecho ahí está bien. Lo pueden hacer ya con Excel, en Excel puede hacer las combinaciones. Eso es lo que no puedo, no me acostumbro a usar muchas aplicaciones al mismo tiempo, ¿no? Porque se puede colgar en mi máquina, ¿no? Pero ahí está también un tercio. Ahora la otra es la que es un poquito más difícil, ¿no? Un poquito más difícil. Porque te dicen, ¿sí? Dicen a ti que puede ser hombre o mujer. Entonces, hay que ser. Primero puede ser hombre, mujer, hombre, mujer. Dice o es más la que sea dos mujeres. Entonces, la probabilidad de B va a ser igual a que sea un hombre y una mujer. Entonces, si tú quieres hacerlo paso por paso, podrías tú hacer así.
a la que sea un hombre sería 1 y 6 porque sea 1 y 4. Entre 2 y 10. Y si dan cuenta, sumamos, da 2 arriba y 10 abajo. Más la base sigue siendo la misma. 2 y 10. Pero te dice que sean 2 mujeres. ¿Ah? Acá sería 2, 4 por 0, 6. Y esto va a quedar 2 tercios. 2 tercios. Entonces, hemos resuelto los ejercicios. ¿Sí? Hemos resuelto los ejercicios. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar por hoy. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos por hoy. Ah, espérense un ratito, espérense un ratito. No se vayan a ir. Voy a tomar captura de pantalla a los presentes. Un momento, por favor. Y lo voy a guardar acá como evidencia en el mismo en la misma pizarrita. Le voy a mostrar. ¿Sí? A ver, ahí están. Si alguien, profe, yo no estoy, me avisa, porque acá solamente somos, ahora somos 22. Sí, miren, ahí están todos los presentes ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí nos quedamos. Sí, ahí nos vamos a quedar por hoy. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Se Hasta cuidan. luego, profesor. Hasta luego, profe.